Buenas tardes a todos. Un día más les doy las gracias por permitirme estar con ustedes otra vez. El programa que les voy a hablar hoy, a mí me ha gustado ponerle el título de Un estómago en el tobillo. Y bueno, imagino que ustedes ya se han empezado a echar manos a la cabeza, porque un tobillo y un estómago que ustedes sepan no tiene nada que ver. Bueno, vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla para que ustedes lo entiendan. Bueno, el estómago es un órgano del sistema digestivo cuya función pues todos sabemos. Medicina natural dice eso y otra cosita más, y es que tiene una representación externa por la cual podemos acceder a él. ¿Para qué? Lógicamente para intentar equilibrar o tratar o solucionar o curar algunas y sobre todo dolencias funcionales, incluso también alguna que otra orgánica, y eso iremos viendo en algunos programas sucesivos. Como antiguo jugador de fútbol, bueno, como antiguo practicante de fútbol de muchísimos años, a mí siempre me llamaba la atención o me picaba la curiosidad, y ya volvemos otra vez con la curiosidad, como decíamos en otras veces, el por qué yo, precisamente yo, sufría tantos esguinces, y tantos esguinces en el tobillo, amén de otras lesiones musculares, etcétera, etcétera, que eran propias de los avatares de la práctica de ese deporte. Muy bien. Según medicina natural, el estómago, como decía antes, está representado por una línea imaginaria de fuerza o de energía por la cual podemos acceder o controlar el estómago como órgano, que lógicamente está ahí y sirve, como decía antes, para lo que ustedes ya saben, ¿no? Este meridiano empieza en la cabeza y termina en los pies. Yo voy a empezar al contrario por la proximidad que tenemos en el tobillo. Entonces termina en la apófisis, en el ángulo ungueal externo del segundo dedo. Asciende en mi recorrido particular, llegando hasta la garganta del pie o de la tibia, sube por la espina de la tibia, llega por la parte externa de la rótula, asciende por el muslo, va lateral a la línea alba, va ascendiendo hacia el tórax, sube por la parte lateral del cuello. Aquí se dividen en dos ramitas, uno que va hacia el labio inferior, luego por la mejilla, llegando hasta este último punto que en medicina natural le llaman Duyu, chimenea del estómago. De ahí, en otros programas veremos la importancia que tiene este punto como tal chimenea. En cefaleas, que otro programa explicaremos. Entonces, ¿por qué? Hablando sobre este particular, ¿por qué hay dentro del impresionante número de practicantes de este deporte, pues sufren precisamente estos esguinces o torceduras violentas de esta articulación, sin luxación? Luxación significa que dos superficies articulares se separan. Entonces, ¿por qué? Lógicamente, ahí tenemos que echar mano a lo que medicina natural pues conoce como constituciones. Una constitución física no es otra cosa, digámoslo así, que es un grupo de individuos de iguales características o características similares que lo da por el organigrama o la disposición energética de sus órganos, de tal manera que unos los tienen más fuertes, hablando así, otros más débiles, y precisamente por esas debilidades de esos órganos pues va
a tener una forma de enfermar, una forma de ser, incluso, lógicamente, una forma de morir, podemos decir también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos estos esguinces? O lo sufríamos. Lógicamente, medicina natural dice que por una debilidad de estómago en su meridiano. Entonces, lógicamente, la torcedura de esta articulación se produce, bueno, bien por la frecuencia se produce en la parte externa o en la parte interna del tobillo. Y aquí estamos diciendo que mucha culpa la tiene este meridiano que pasa por esta espina de la tibia y va por el centro del pie a acabar a ese segundo dedo del pie. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué conocen ustedes? Bueno, ya habrán oído hablar de qué ocurre o qué es un esguince, qué síntomas tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos sabemos que se produce por un traumatismo, se produce por mala suerte, digamos, ¿no? Todos entendemos así. Fulanico se ha torcido el tobillo por un traumatismo, por la razón que sea. Ha tenido muy mala suerte. Entonces, esto cursa con un dolor impresionantemente fuerte, por un hinchazón rápido y brusco, y sobre todo también, lógicamente, por una impotencia funcional. No puede hacer nada con ese pie, con esa articulación, no lo puede apoyar porque duele muchísimo, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento que estamos acostumbrados, que yo estaba acostumbrado también y que yo han tenido la bondad de aplicarme cuando yo lo sufría, era pues una inmovilización, una férula, para que la articulación esté parada y se pueda regenerar. Y luego un tratamiento médico normalmente a base de antiinflamatorios y medicamentos contra el dolor. Entonces, una de las primeras medidas, ya se lo digo a ustedes, pues para que evitar un poco esta sintomatología y estos signos que esta torcedura produce. Y es que nada más que se produzca, automáticamente hay que levantar el pie y dejarlo lo más alto posible o cerca del corazón. E intentar también, si tenemos a mano, pues un poquito de hielo, pues para intentar evitar ese hinchazón que es impresionantemente rápido. Después pasaremos un tiempo en que lógicamente hemos de estar con esa férula puesta, pues dependiendo del grado de esguince. Bueno, el esguince lo hemos dividido en 3 grados, aunque realmente son 4. Primer grado, segundo y tercero con sus pequeñas divisiones, dependiendo del mayor, o mejor dicho, del menor o mayor número de fibrillas ligamentosas que se han roto en esa torcedura. Entonces, dependiendo de un grado u otro, pues lógicamente esta inmovilización ha de ser mayor en el tiempo. Y por supuesto, mucho más impresionante los signos que nosotros podemos ver en ese tobillo afectado. Después de este tiempo que hemos tenido ese tobillo inmovilizado, pues ha de pasar después un tiempo a rehabilitar ese tobillo. ¿Por qué? Porque tanto la articulación como su cápsula articular, como sus músculos, como sus fibrillas articulares, etcétera, etcétera, han estado, pues, digamos, como dormidos, pues lógicamente para despertarlas y para que vuelvan a funcionar con la misma eficacia que antes, pues hemos de rehabilitarlo. Entonces, a lo que voy en este sentido es un sentido bastante más práctico, quiero decir, práctico para lo que a todos nos interesa, y es que ese tiempo de inactividad pues sea el menor posible. De tal manera que, bueno, si es un estudiante que puede ir a su facultad, a su instituto, si es un trabajador que cumpla con su empresa, y por amor propio, lógicamente, si es un futbolista tanto de una categoría inferior como de una categoría superior, lógicamente que pueda defender los colores del club que le paga o le ha fichado o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es sobre todo un interés práctico, digamos, tanto personal como social. Por supuesto,
que luego entraremos en otros detalles, pero que ahora pues no vamos a convenir.